Era San Valentín, pero para él era como cualquier otro martes frío. Diego Mendoza, de 47 años, director ejecutivo de una de las empresas tecnológicas más grandes de Nueva York, estaba sentado en un banco frente a Central Park, con un abrigo demasiado caro para alguien que no tenía a nadie esperándolo en casa. La nieve caía suave, silenciosa, y se acumulaba en sus zapatos mientras miraba su celular. Ningún mensaje, ninguna advertencia, ningún feliz San Valentín, ni de exparejas, amigos o empleados. Podía pagar lo que quisiera, pero en ese momento no podía comprar lo que más deseaba: un poco de significado. Era como si todo el ruido de la ciudad se hubiera detenido allí, en ese banco frío, donde sentía una opresión en el pecho y los ojos más pesados de lo habitual. No era una tristeza escandalosa, de esas que te hacen llorar delante de los demás. Era ese vacío silencioso, un cansancio que venía de dentro, de todo lo que había estado alejando durante años. Éxito, metas, reuniones, apartamentos impecables, coches que ni siquiera conducía y cenas en restaurantes donde todos hablaban mucho, pero nadie escuchaba de verdad. Fue en ese silencio que notó una pequeña presencia cerca. Miró a un lado y vio a una niña pequeña, acurrucada con un abrigo rojo desgastado, con los ojos marrones abiertos de par en par por la curiosidad. Sonrió, como si fuera lo más natural del mundo estar allí junto a un desconocido en medio de la nieve, y preguntó, con un marcado acento español y una dulzura encantadora: ¿quieres cenar con nosotros? Diego tardó unos segundos en comprender si esto era real. Parpadeó y miró a su alrededor, intentando ver si había algún adulto cerca. Vio a una mujer morena, con el pelo recogido en un moño despeinado, observando desde lejos con una sonrisa tensa, como si estuviera lista para intervenir, pero prefiriera dejar que su hija viviera ese momento. La niña, todavía allí junto a él, esperaba la respuesta con los ojos brillantes y las mejillas rojas de frío. Mi mamá hizo sopa de lentejas y pan de ajo, está caliente, añadió con tanta sinceridad que desmanteló cualquier resistencia. Diego sintió algo cálido en su interior, algo cuyo nombre ni siquiera recordaba. No era hambre, era algo más. Solo pudo asentir lentamente y responder: «Claro, ¿por qué no?». Se levantó del banco como si despertara de un trance y la chica le tomó la mano con la naturalidad de quien confía en el mundo. Cruzaron la calle juntos, encaminándose hacia un edificio sencillo de paredes medio descascarilladas y escaleras estrechas. La mujer, Carmen, como descubriría minutos después, abrió la puerta del apartamento con un tímido pero acogedor «buenas noches». Dentro, todo era pequeño, colorido y animado. El olor a sopa era real, fuerte, casi agresivo para alguien que llevaba semanas comiendo comida fría para llevar. En la pared del salón, dibujos hechos con crayones compartían espacio con recortes de periódico y un lienzo sin terminar. Carmen se quitó los abrigos, señaló la mesa ya puesta y dijo: «No es mucho, pero es con cariño». Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que lo habían invitado a un lugar de verdad, y no a una obligación social. Se sentó con cuidado, casi avergonzado de ocupar espacio en esa casa que no era la suya, donde todo parecía haberse ganado con demasiado esfuerzo como para darlo por sentado. Sofía corrió a buscar 2 vasos de plástico de colores y vertió agua con cuidado, como si fuera un ritual. Carmen sirvió la sopa en cuencos hondos, con olor a comino y ajo, y se sentó al otro lado de la mesa con un discreto suspiro. Diego lo observaba todo sin saber muy bien cómo actuar. Era un extraño allí, pero nadie lo trataba así. No había preguntas incómodas, ni esa curiosidad invasiva que solía encontrar en las fiestas de élite. Era como si simplemente tuvieran espacio para una persona más en la mesa. Eso, para él,
era nuevo. Él, que siempre había sido el centro de atención, solo un invitado, ahora era, y eso, por primera vez, era un alivio. Durante la cena, la conversación fue sencilla. Carmen le contó sobre un mural que estaba pintando en una escuela pública del Bronx. Sofía dijo que quería ser astronauta y artista, y le preguntó si era posible ser ambas cosas. Diego sonrió, más con los ojos que con la boca, intentando recordar la última vez que había oído a alguien hablar con tanto entusiasmo sobre algo. Cuando Carmen le preguntó a qué se dedicaba, dudó. Soltó: trabajo en tecnología, y cambió de tema. No quería traer su mundo a ese espacio. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía orgulloso de lo que había logrado. No en ese contexto. Ese sencillo apartamento, con cortinas cosidas a mano y juguetes apilados en un rincón, tenía más vida que su dúplex de $1 millón, con paredes blancas y silencio absoluto. Después del postre improvisado, unas galletas de mantequilla con dulce de leche, Carmen se levantó a lavar los platos y Diego se ofreció a ayudar. Ella rió, sorprendida, y dijo: «No sé si los directores ejecutivos lavan platos». Él se quedó quieto un segundo. ¿Cómo lo sabía? Carmen respondió con una mirada, como para indicar que prestaba atención a las cosas, incluso cuando no lo decía en voz alta. Él sonrió, avergonzado, y cogió un paño de cocina. Los dos se quedaron allí, uno al lado del otro, intercambiando palabras al azar mientras corría el agua caliente. Él le dijo que no había cocinado en años, que ni siquiera sabía si la estufa de su casa ya funcionaba. Ella simplemente respondió: «Aquí cocinamos todos los días, es lo que nos salva». Esa frase seguía martilleándolo dentro. Era simple, pero cargada de una verdad que ya no sabía cómo vivir. Sofía, ya dormida, fue a pedirle a su madre que la abrazara. Carmen la levantó y se quedó con ella en brazos, como quien hace esto todos los días sin pensar. Diego la observó en silencio. No era la primera vez que veía a una madre con una hija, pero había algo allí que lo desarmó. Tal vez porque sabía lo que era crecer sin ella. La forma en que Carmen besó la frente de la niña, la forma en que Sofía apoyó la cara en el hombro de su madre con total confianza, eso no era solo cariño, era supervivencia, era amor puro. Cuando Carmen dijo que la iba a dormir, Diego se ofreció a irse, pensando que el momento había terminado. Pero ella solo dijo: «Quédate, es bueno tener compañía». Y eso lo afectó de una manera que no pudo nombrar en ese momento. Simplemente entendió que no quería volver al vacío de su ático todavía. Se acomodó en el sofá, un poco incómodo, mientras Carmen acostaba a Sofía. El apartamento quedó en silencio durante unos minutos, ese silencio que era bueno y no le molestaba. Miró a su alrededor con más atención. Cada rincón de la habitación contaba una historia. Un cuadro a medio terminar en caballetes improvisados, una estantería con libros infantiles mezclados con libros de arte, fotografías con marcos desgastados. Nada allí era sofisticado, pero todo parecía esencial. Era un lugar vivido, a diferencia de los ambientes donde todo estaba calculado al milímetro para impresionar. Cuando Carmen regresó, trajo 2 tazas de té humeante y se sentó en el suelo junto al sofá, con las rodillas dobladas y los pies descalzos. Le sorprendió la sencillez de su gesto. «Pareces cansado», dijo ella. Y él, en un extraño impulso, respondió: «Estoy cansado de todo». Ella no intentó consolarlo. No dijo clichés. Solo lo miró como si lo comprendiera. Y eso, para él, era más que cualquier consejo. Se sentaron allí, en silencio, tomando té. Por primera vez en años, se permitió sentir sin tener que dar explicaciones. Le contó, poco a poco, sobre su madre que murió prematuramente, sobre su padre que se fue sin despedirse, sobre cómo construyó su propio imperio, pensando que si lo tenía todo, el vacío desaparecería. Carmen escuchó sin interrumpir, pero con la mirada tan presente que sintió el eco de cada palabra.
Cuando dejó de hablar, ella solo dijo, «No, tienes que ser fuerte todo el tiempo». Fue una frase simple, pero estaba llena de todo lo que necesitaba escuchar. Y en ese momento, sin darse cuenta, Diego sintió que algo dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo muerto, comenzaba a despertar. Ya era pasada la medianoche cuando se dio cuenta del tiempo transcurrido. No tenía prisa por irse, pero tampoco quería cruzar esa delgada línea entre ser bienvenido e invadir. Carmen, notando su incomodidad, le dijo que podía quedarse un poco más si quería. «Aquí no tenemos reglas muy estrictas», dijo con una sonrisa serena. Diego asintió, pero terminó levantándose lentamente. Antes de irse, miró a su alrededor una vez más, como si quisiera recordar cada detalle. Carmen lo acompañó hasta la puerta. Al abrirla, el viento frío del amanecer sopló con fuerza, devolviéndole la realidad de la ciudad. El mismo banco donde todo empezó seguía allí, cubierto de nieve. Miró hacia atrás y vio a Carmen sujetando la puerta con una expresión que mezclaba fuerza y amabilidad, y dijo casi en un susurro, «Gracias por aceptar». Diego se quedó de pie en la acera unos segundos después de que se cerrara la puerta. Las luces del piso de arriba seguían encendidas, e imaginó a Sofía durmiendo con los brazos en alto, como hacen todos los niños cuando están en paz. Había algo en ese hogar que no lo abandonaba, una calidez extraña y desconcertante. Empezó a caminar hacia el coche, pero no subió enseguida. Se quedó allí, mirando los edificios a su alrededor, las ventanas iluminadas, las vidas que transcurrían dentro, todas diferentes a la suya. Al subir al coche, no arrancó el motor. Simplemente apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos. No era tristeza, era algo más. Un deseo absurdo de no volver a casa, de quedarse allí aunque no supiera exactamente por qué. Aún no lo sabía, pero esa noche había despertado algo que creía inexistente. A la mañana siguiente, el teléfono de Diego por fin sonó. Era su asistente, preguntándole si iba a importante, pero colgó sin contestar. El silencio que sentía en su interior era aún más grande que cualquier compromiso profesional. Aquella noche con Carmen y Sofía había dejado una huella invisible pero poderosa. Aún no sabía cómo lidiar con ella. Solo sabía que algo había empezado a resquebrajar la armadura que había construido a lo largo de los años. En el fondo, quería aferrarse a esa humanidad que había sentido, aunque le resultara aterradora y desconocida. Diego pasó todo el día evitando llamadas, rechazando invitaciones a eventos e incluso faltando a una reunión que sabía que sería crucial para el futuro de la empresa. Sabía que el mundo a su alrededor seguía girando, pero en su interior todo parecía estar paralizado, como si estuviera atrapado en un lugar donde ya no cabían más piezas. La pregunta de Sofía, ¿quieres cenar con nosotros?, resonaba repetidamente en su cabeza, como una invitación a algo que ni siquiera sabía si merecía. Por un instante, deseó que el día terminara para poder volver a esa sencillez, a ese espacio donde no necesitaba ser nadie más que él mismo. Por la tarde, Diego se encontró mirando por la ventana de la oficina, viendo cómo la nieve se acumulaba en las aceras y los árboles. El contraste entre el ruido de la ciudad y el silencio que sentía en su interior era casi doloroso. Intentó trabajar, pero su mente no cooperaba. En cambio, la imagen de la pequeña Sofía y su dulce sonrisa no se apartaba de su mente. Se preguntaba cómo esa niña podía estar tan llena de esperanza en medio de tanta dificultad. Y aún más, porque una invitación tan simple lo había conmovido tanto. Era extraño sentir que, tal vez, ese momento era el comienzo de algo más grande que él mismo. Al final del día, Diego evitó el coche y decidió pasear por el barrio. La nieve lo cubría todo y daba un aire diferente a esas calles que conocía tan bien, pero que nunca se había parado a contemplar con atención.
Pasó por un pequeño mercado. Vio niños jugando a la pelota en la acera. Oyó voces provenientes de una casa sencilla con las luces encendidas hasta tarde. Esas escenas lo inquietaron, despertaron algo latente. Aún no lo sabía, pero la decisión de aceptar esa invitación había plantado una semilla que poco a poco comenzaba a germinar en su pecho. Esa noche, Diego no pudo dormir bien. Su mente se llenaba de imágenes y sentimientos que no podía organizar. La comodidad del apartamento vacío le parecía aún más fría después de lo que había vivido ese día. Recordó el olor de la sopa, la sonrisa de Sofía, la mirada serena de Carmen. Era como si hubiera entrado en un mundo paralelo donde las cosas importaban por otras razones. Se dio cuenta de que, en medio del éxito y la soledad, se había perdido algo esencial, la capacidad de conectar verdaderamente con otra persona, sin barreras ni máscaras. En el silencio de la habitación, Diego sintió el peso de su propia vida. Todos los logros que había acumulado no podían llenar el vacío que crecía en su interior, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir miedo. Miedo a lo que podía cambiar, a lo que podía perder, pero también a lo que podía ganar. La simple pregunta de una niña de 7 años sacudió los cimientos de su mundo y supo que no había vuelta atrás. Esa noche fue el comienzo de un proceso doloroso y necesario, una confrontación consigo mismo que ya no podía posponer. Al día siguiente, Diego despertó con una extraña sensación en el pecho, una mezcla de ansiedad y esperanza que no había sentido en años. La noche anterior había sido como un sueño, pero el peso de la realidad seguía ahí, insistente. Sabía que no podía seguir viviendo esa vida aislada, aunque fuera más cómoda que enfrentarse a lo desconocido. Algo dentro de él estaba cambiando, aunque fuera lenta y a veces dolorosamente. La invitación de Sofía y Carmen había abierto una puerta que no sabía si estaba listo para cruzar, pero que en el fondo tenía muchas ganas de explorar. Se preparó para salir, pero no para la oficina. En cambio, agarró un abrigo más abrigado y decidió volver a su apartamento. Quería volver a ver ese lugar que parecía tan lejano a su mundo, pero que ahora tenía un significado inesperado. En el camino, la nieve empezó a caer de nuevo, cubriéndolo todo con un manto blanco que parecía borrar las líneas ásperas de la ciudad. Diego sintió, por primera vez en mucho tiempo, que podría haber algo más allá de la asfixiante rutina. No sabía qué exactamente, pero estaba dispuesto a descubrirlo. Al llegar al modesto edificio, Diego sintió una opresión en el pecho inexplicable. La puerta estaba entreabierta y oyó una risa apagada proveniente del apartamento. Sofía estaba allí, con el pelo despeinado y los ojos brillantes, dibujando con lápices de colores en una hoja de papel arrugada. Carmen, visiblemente cansada, pero con una sonrisa sincera, ordenaba pinturas y pinceles en una mesita. Lo recibieron como a un miembro de la familia, sin la distancia habitual que Diego conocía también en el mundo corporativo. La sencillez de ese momento lo conmovió profundamente, como si allí estuviera lo que siempre había buscado y nunca encontrado. Se sentaron juntos y Carmen habló de sus planes de exhibir un mural en la comunidad, intentando transformar las dificultades del barrio en arte. Sofía mostró con orgullo sus dibujos, mientras Diego observaba cada gesto, cada palabra, sintiéndose cada vez más conectado con esa vida que nada tenía que ver con su negocio millonario. Por un instante, olvidó el peso de las decisiones que le aguardaban, el estrés de las reuniones, la soledad que marcaba sus días. Allí, en esa pequeña habitación llena de color y vida, algo empezó a cambiar en su interior, silenciosa pero definitivamente. En los días siguientes, Diego sintió una confusa mezcla de emociones. Quería volver a esa casa, a ese calor, pero también temía lo que eso pudiera significar para su vida meticulosamente organizada. La rutina de reuniones,
Decisiones y viajes. Parecía cada vez más vacía después de ese encuentro. Pensaba en Carmen y Sofía en los momentos más inesperados, imaginando qué estaban haciendo, cómo enfrentaban sus propios desafíos. Esa pequeña familia, tan diferente a la suya, había despertado en él una humanidad que parecía latente desde hacía tiempo. En el trabajo, Diego empezó a darse cuenta de que su mente estaba en otra parte. Miraba las pantallas, pero su atención se desviaba hacia lugares que escapaban a su control. Los números, las estrategias y los objetivos parecían distantes e irrelevantes comparados con la realidad que había vivido. En las reuniones guardaba más silencio que palabras, intentando encajar las piezas de un rompecabezas emocional que no sabía cómo armar. En su interior sentía un intenso conflicto entre el empresario exitoso y el ser humano cansado que necesitaba algo más que riqueza y estatus. Fue un momento de vulnerabilidad que nunca antes se había permitido. Una tarde, Diego recibió una llamada inesperada. Era Carmen, quien le preguntó si quería colaborar con un evento comunitario donde artistas inmigrantes expondrían su obra. Al principio, dudó, preocupado por la hora y la imagen, pero algo en su interior le dijo que sí. Era una oportunidad de acercarse a ese mundo que lo conmovía profundamente, aunque aún no supiera exactamente cómo. Aceptó y quedó en ir la semana siguiente, sin imaginar el impacto que este gesto tendría en su vida. El día del evento, Diego llegó temprano, vestido con sencillez, intentando pasar desapercibido. Lo recibieron con sonrisas, abrazos y miradas de agradecimiento. Carmen estaba allí, ocupada organizándolo todo, y Sofía corría alegremente entre los invitados, mostrando con orgullo sus dibujos. Diego sintió que por primera vez no era solo un espectador, sino parte de algo más grande. Ese espacio, lleno de colores, historias y sueños, lo hizo sentir vivo como ninguna oficina o sala de reuniones podría. Esa noche, después del suceso, Diego regresó al apartamento de Carmen. Estaba cansado, pero con una nueva sensación. Una mezcla de satisfacción e inquietud que no sabía cómo expresar. Carmen, que ya estaba preparando el té, le preguntó cómo se había sentido. Tardó un rato en responder, buscando las palabras adecuadas. Fue diferente, de una manera que no puedo explicar, dijo. Ella sonrió, comprendiendo sin apresurarse. Sofía, somnolienta, ya dormía en la habitación, ajena al torbellino de la vida del hombre que había aceptado una invitación en aquella fría noche de invierno. Esa semana, Diego notó que sus pensamientos estaban cambiando. Empezó a reflexionar sobre sus prioridades, sobre lo que realmente tenía sentido en su vida. La presión del trabajo seguía ahí, pero su forma de afrontar todo parecía menos automática, menos vacía. Notó que quería estar más presente, no solo físicamente, sino de verdad, con la gente. Y aunque no sabía exactamente qué significaría eso para él en futuro, sintió que ese día, el día en que una chica sencilla lo invitó a cenar, había sido el primer paso hacia una transformación sin vuelta atrás. Con el paso de las semanas, Diego empezó a involucrarse más en la vida de Carmen y Sofía. No era un compromiso formal ni un intento de controlar o cambiar nada, sino una presencia discreta y constante. Aparecía para ayudar con las compras, llevarle libros a Sofía y a veces incluso cocinar algo sencillo para la pequeña familia. Poco a poco, su relación se profundizó, llena de pequeños gestos que decían más que las palabras. Diego descubrió que podía ser vulnerable sin perder su identidad, y que el amor no tenía que ser perfecto para ser verdadero. Carmen, por su parte, percibió esa presencia como un alivio y un desafío a la vez. Alivio porque por fin alguien estaba dispuesto a comprender su mundo sin juzgarla. Desafío porque la confianza no era algo a lo que renunciara fácilmente después de tantas decepciones.
Hubo momentos de tensión, dudas y malentendidos, pero también de descubrimientos y perdón. Sofía, con una sabiduría que no le correspondía a su edad, parecía comprender más que ellos, creando un puente entre los dos adultos que intentaban reconstruir lo que la vida había destruido. Una tarde, Diego se encontró sentado en el suelo del apartamento de Carmen, rodeado de dibujos dispersos y pinturas secas. Sofía reía a su lado, intentando enseñarle a dibujar un gato, pero el gato parecía más una mancha de color que otra cosa. Se reía de sí mismo, un sonido raro y genuino que no había oído en mucho tiempo. Allí, en ese caos de colores y risas, se dio cuenta de que la perfección de su vida anterior nunca le había regalado momentos como este, sencillos, reales, llenos de vida. Y por primera vez sintió que pertenecía a algo más allá de su nombre y su billetera. Mientras tanto, Carmen observaba desde lejos, sonriendo. Ese hombre que al principio parecía tan distante se estaba convirtiendo en alguien de confianza. Ya no era solo un invitado, se estaba convirtiendo en parte de la familia que construían ladrillo a ladrillo con dificultades y victorias diarias. Fue un proceso lento, lleno de contratiempos, pero también de esperanza. Diego comenzaba a comprender que el amor verdadero no se trata de grandes gestos, sino de presencia, paciencia y decisiones diarias. El invierno empezó a amainar y las mañanas frías dieron paso a días más templados. Diego se dio cuenta de que las visitas al apartamento de Carmen y Sofía ya no eran una excepción, sino parte natural de su rutina. Llegaba, a veces, sin avisar, y era recibido con esa sonrisa abierta de la chica a la que ahora consideraba amiga. El olor a comida casera ya no lo molestaba. Al contrario, le traía una sensación de confort que nunca supo que necesitaba. Ese lugar, con sus paredes desgastadas e historias, se había convertido en un refugio inesperado. Pero no todo fue fácil. Carmen y Diego aún cargaban con sus propias heridas, las marcas del pasado que no desaparecían solo porque ellos lo deseaban. Hubo discusiones, momentos en que la distancia amenazaba con volver, cuando las inseguridades y los miedos se apoderaban de ellos. Sofía, incluso a tan corta edad, parecía notar estas tensiones e intentaba, a su manera, aportar alivio. Era una familia hecha de pedazos, reconstruida con esfuerzo, errores y perdón. Y esto, para Diego, fue una lección dura pero necesaria. Amar, a veces, significaba enfrentarse a lo que más te asusta. En uno de esos días tensos, Diego recibió una llamada del trabajo que bien podría haber sido otra crisis corporativa. Pero en ese momento, la voz del teléfono sonaba distante, como si viniera de un mundo que ya no reconocía como propio. Colgó antes de terminar la llamada, sintiendo una mezcla de culpa y alivio. Carmen estaba en la sala, jugueteando con pinturas, y notó el cambio en su rostro. Sin hacer preguntas, solo le ofreció una mirada comprensiva. Diego se sentó, tratando de reconstruir lo que ocurría en su interior, dándose cuenta de que esa doble vida entre el frío mundo de los negocios y la calidez de su pequeña familia se estaba volviendo cada vez más difícil de separar. Ese mismo día, mientras observaba a Sofía dibujar, se dio cuenta de que ese era su verdadero norte, la razón por la que estaba dispuesto a cambiar. No se trataba solo de amistad o caridad, se trataba de encontrar un hogar donde pudiera sentirse completo. Carmen observó esta transformación en silencio, sabiendo que no sería fácil, pero creyendo en la fuerza de lo que estaban construyendo juntos. En ese momento, Diego comprendió que, para crecer, debía soltar sus certezas y arriesgarse en lo desconocido. La inocente pregunta de una niña había sido el detonante de una revolución interior. Con el tiempo, Diego empezó a participar más activamente en los retos de la casa. La factura de la luz atrasada, las llamadas del casero insistiendo en pagar el alquiler,
Las noches en que la estufa no funcionaba bien, vio de cerca la lucha diaria de Carmen por mantener todo funcionando a la perfección, incluso cuando parecía que el mundo estaba en su contra. Y en lugar de ofrecer soluciones rápidas, aprendió a escuchar, a comprender que no todo se soluciona con dinero. Cada dificultad compartida unió más a este trío improbable, convirtiéndolos en una verdadera familia, hecha de decisiones, no de sangre. Un sábado por la tarde, Diego llevó a Sofía a pasear por Central Park, el mismo lugar donde todo empezó. Ella corrió por la nieve, con el rostro iluminado por el sol, mientras él la observaba con una sonrisa que no había visto en años. Por un instante, sintió que realmente podía respirar, sin las presiones sofocantes de su vida. Esta chica tenía el poder de devolverle una parte olvidada de sí mismo, la capacidad de soñar, de permitirse ser vulnerable y de volver a confiar en el mundo. Esa noche, Diego regresó al apartamento de Carmen con un regalo sencillo, un cuaderno en blanco para que Sofía dibujara y escribiera sus historias. No sabía qué esperar, pero quería demostrarle su presencia de una forma nueva. Carmen aceptó el regalo con una sonrisa tímida y Sofía saltó de alegría abrazando el cuaderno como si fuera un tesoro. Ver esa felicidad pura cambió algo en Diego. Comprendió que las pequeñas cosas, los gestos sinceros, valían más que cualquier transacción o contrato que hubiera firmado. Mientras todos se sentaban a cenar, el ambiente era relajado, a pesar de los problemas que aún existían. Diego se permitió escuchar más y hablar menos. Por un instante, olvidó la distancia que separaba su mundo del de ellos y simplemente existió allí, en ese modesto apartamento lleno de vida e historias. La sencillez de ese momento le hizo pensar que quizás de eso se trataba realmente la vida. Estar juntos, en las dificultades y en la alegría, eligiendo dar de sí, incluso sin garantías. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por encuentros inesperados y conversaciones profundas. Diego aprendió sobre el pasado de Carmen, las dificultades que enfrentó para mantener vivo su arte entre las facturas y la incertidumbre. Vio en Sofía a una niña con más sabiduría de la que su edad le permitía, que sabía usar una sonrisa para ocultar el dolor y la esperanza. Su relación creció, no sin contratiempos, pero con una sinceridad inusual en Diego. Sintió el reto de ser mejor persona, y esta lucha silenciosa lo conmovió de una manera que ningún dinero podría comprar. Un día, Carmen invitó a Diego a ver el mural que estaba terminando en una escuela cercana. Caminaron juntos hasta el lugar y él vio, por primera vez, cómo su mundo cobraba colores y formas más grandes que el pequeño apartamento. Las imágenes en la pared contaban historias de lucha, esperanza y pertenencia. Diego guardó silencio, conmovido. Era más que arte, era resistencia. Y en ese momento comprendió que ser parte de esta vida no era un favor que le hacía, sino una transformación, un regalo que recibía a cambio. Con el tiempo, Diego empezó a visitar el apartamento de Carmen con más frecuencia, dejando atrás el aislamiento que el dinero y el poder no habían logrado superar. Sabía que no podría borrar años de distanciamiento emocional de la noche a la mañana, pero estaba dispuesto a intentarlo. Cada risa de Sofía, cada conversación sincera con Carmen, lo ayudaba a reconstruir una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. A veces sentía miedo, miedo de abrirse demasiado, miedo de fracasar, pero aprendió que estar presente, incluso con imperfecciones, era un gran paso adelante. Durante una de estas visitas, Carmen compartió un poco de su historia como inmigrante, las dificultades para encontrar trabajo, la añoranza de su tierra natal, el peso de las responsabilidades acumuladas. Diego escuchó atentamente, sintiendo el impacto de todo aquello en su cuerpo y alma. Se dio cuenta de que, a pesar de sus diferencias,
Había una fuerza común que los unía: la lucha por la supervivencia y la dignidad. Era un vínculo invisible, hecho de empatía y respeto, que comenzó a transformar no solo sus vidas individuales, sino también su forma de ver el mundo que lo rodeaba. Con cada día que pasaba, Diego sentía cada vez menos ganas de volver a la soledad de su ático en el centro. El apartamento de Carmen y Sofía, con sus paredes desgastadas y su olor a comida casera, se convirtió en un refugio donde por fin podía ser él mismo, sin máscaras, sin presiones, sin la necesidad de aparentar fortaleza. Las conversaciones improvisadas, las cenas informales y la risa de la chica le daban un color a sus días que no sabía que necesitaba. Era una vida sencilla, pero llena de significado. Por otro lado, los desafíos continuaban. Carmen enfrentaba noches difíciles, preocupada por las facturas, por el futuro de su hija, por el peso de cargar con el pasado. Diego lo veía y sentía una mezcla de impotencia y un deseo de ayudar que no sabía cómo expresar. Era una sensación extraña para alguien acostumbrado a tener el control de todo a su alrededor. Pero, a diferencia de antes, ahora comprendía que el verdadero poder residía en estar presente, en compartir la carga, incluso sin tener todas las respuestas. Una noche fría, mientras la nieve volvía a caer, Diego caminó solo hacia Central Park. Se sentó en el mismo banco donde todo había comenzado semanas atrás y contempló el cielo gris. El viento cortante le trajo una extraña sensación de paz, como si el tiempo se hubiera ralentizado para poder reflexionar. Pensó en cómo esa simple pregunta de un niño, ¿quieres volver con nosotros?, lo había cambiado todo. La vida que una vez tuvo ahora parecía lejana, casi irreconocible, y sintió que algo en su interior finalmente había despertado. Sintió una mezcla de gratitud y tristeza, sabiendo que esta transformación no sería fácil ni rápida, pero allí se había plantado una semilla, una promesa de que algo diferente, más genuino, más humano, podía existir. Diego no tenía respuestas para el futuro, ninguna certeza sobre lo que vendría, pero esa noche, bajo la nieve que caía silenciosamente, aceptó el reto de abrirse a lo que viniera. Y fue con esta aceptación que se levantó, decidido a seguir adelante sin miedo. En las semanas siguientes, Diego empezó a abrirse más a Carmen y Sofía, no solo como visitante, sino como parte de sus vidas. Se dio cuenta de que esta pequeña familia improvisada tenía el poder de sanar las heridas que había ocultado durante años. Empezó a escuchar con atención, a preocuparse de verdad, sin apresurarse ni juzgar. Cada momento juntos era una oportunidad para aprender y crecer, y no quería desperdiciarla más. Carmen, a su vez, empezó a confiar en él como hacía mucho tiempo que no. Su relación adquirió una naturalidad que trascendía las diferencias sociales y culturales. No necesitaban palabras para comprender las dificultades del otro. Era una comprensión silenciosa, hecha de apoyo y respeto mutuos. Sofía, siempre atenta, sabía que su vínculo era especial, y su presencia lo hacía todo más ligero y esperanzador. Diego fue dejando atrás poco a poco la prisa y el control que siempre lo habían dominado. En las pequeñas cosas del día a día, aprendió a valorar la imperfección y la espontaneidad. Una risa inesperada de Sofía, un simple consejo de Carmen, una tarde entera dibujando o cocinando, se convirtieron en los momentos que más anhelaba. Ya no había cabida para las exigencias del mundo empresarial. Allí simplemente podía existir con todas sus dudas y debilidades. Pero no siempre fue fácil. Había días en que las heridas del pasado volvían para atormentarlo, trayendo de vuelta viejas dudas y miedos. En esos momentos, Diego sentía el peso de todo lo que había construido y perdido. Aún así, la fuerza de lo que construían juntos lo impulsaba a seguir adelante.
comprendió que el amor verdadero no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas, que requiere paciencia, valentía y, sobre todo, decisiones diarias. Una tarde, mientras Diego ayudaba a Carmen a colgar un cuadro nuevo en el apartamento, se dio cuenta de cuánto se había convertido esa sencilla casa en su hogar. No por su tamaño ni por su lujo, sino por las historias, las risas e incluso las lágrimas que allí se compartían. Sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo, una sensación de pertenencia que ningún dinero podía comprar. Era un lugar donde podía sentirse completo, sin tener que ocultar las partes que consideraba frágiles. En ese momento, Carmen le sonrió, cansada pero feliz. Sabía que no estaban exentos de problemas, pero que juntos podrían afrontarlos. Sofía corrió hacia ellos con un dibujo nuevo, llena de orgullo, y Diego se arrodilló para observarlo con atención, sintiendo que su sencillez era, de hecho, uno de los mayores tesoros que podía tener. No había prisa, ni grandes declaraciones, solo la silenciosa certeza de que estaban construyendo algo real, día tras día. Diego se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado para siempre. La soledad que lo había perseguido como una sombra comenzaba a dar paso a un nuevo sentimiento, el de pertenencia. Sabía que no era un camino fácil, que habría momentos de dolor, dudas e incluso separación, pero ahora tenía algo por lo que luchar que iba más allá del éxito y el dinero. Tenía una familia hecha de decisiones, amor e imperfecciones que lo aceptaba por completo. Y mientras miraba por la ventana la nieve que seguía cayendo, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sabía que este era solo el comienzo de un viaje largo e incierto, pero que valía la pena vivir. Una simple invitación de una niña de 7 años le había abierto puertas que nunca imaginó que existían. Y por primera vez, Diego se sintió realmente en casa. En los meses siguientes, esa pequeña familia improvisada siguió creciendo, enfrentando desafíos y celebrando victorias juntos. Diego, Carmen y Sofía aprendieron que el amor no era un destino, sino un viaje, uno de decisiones diarias, paciencia y valentía. Construyeron una vida que no se basó en certezas, sino en la confianza mutua, la presencia y la voluntad de seguir adelante, incluso cuando todo parecía incierto. Y así, aquella noche de San Valentín, marcada por una simple invitación y un gesto valiente, se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Diego. La transformación que comenzó allí nunca tuvo un final definido, porque el amor verdadero no tiene un final feliz. Tiene un principio, un intermedio y un nuevo comienzo cada día.